Bien, pues buenos días. Les agradezco que estén de nueva cuenta en esta aula virtual de la Escuela Judicial Electoral. Ahora me tocó estar en la sala 2. Este, Tengo activados los micrófonos para que me puedan escuchar, pero si llega a suceder que no me escuchan algo, por favor me dicen, ¿no? Pero bueno, por eso voy a estar por acá ubicado por esta parte para que nos podamos estar escuchando. Ahorita sí me escuchan bien, ¿verdad, Ricardo? Sí, doctor, se le escucha bien. Va un Perfecto. poco a la distancia, pero se alcanza a escuchar. Aunque me escuchen ya, lo de verme ya estoy muy visto. Bueno, vamos a platicar entonces de algunos casos prácticos, ¿no? De atracción y de asunción. No vamos a platicar de delegación porque, bueno, pues ya lo dijimos, ¿no? No ha habido delegaciones, pero vamos a platicar de algunos casos que sí se han presentado y hacia el final de la sesión también de algunos criterios judiciales, ¿no? Bueno, vamos a empezar con este, que es el caso Guerrero. ¿Alguien que me pueda ayudar a leer solamente la parte de arriba? Bueno, no, a ver. Ah, sí, no, a ver, perdón. Este es el caso Colima, perdón, me hice bolas. A ver, vamos a empezar con el caso Colima. Este es un caso muy interesante, único hasta el momento, pero lo cual no quiere decir que no se pueda presentar en un futuro. ¿Qué fue lo que sucedió en Colima? Seguramente ustedes lo recordarán. Viene una elección de la gubernatura y Joaquín López Dóriga entrevista a la presidenta de López. Y la presidenta de López da a conocer una serie de datos sobre los resultados que parecían pues apuntar hacia el muy posible triunfo de una fuerza política. Pero después la propia presidenta señala, oiga, disculpe, ¿qué cree? Me equivoqué. Esas no son las cifras, las di volteadas o no son, y el que iba arriba iba abajo y el que iba abajo iba arriba. Y recordarán ustedes cómo se puso la cosa, ¿no? Desgraciadamente, miren ustedes, en materia electoral siempre vamos sin red de protección, ¿no? Siempre vamos, cuando somos autoridades siempre vamos sin red de protección. Y se caldean los ánimos muy fuertemente, lo recordarán, esto no tiene mucho tiempo, y se originan una serie de impugnaciones, ¿no? Que tenían que ver, sí, con la declaración de la presidenta del Instituto Electoral, pero sobre todo, pues, con hechos supuestamente acaecidos previa a la jornada y en la jornada. Entonces, el asunto llega ante sala superior, ¿no? De dos formas: mediante un juicio de revisión constitucional y mediante un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Se resuelve determinando la invalidez, la nulidad de la elección de Colima con un voto en contra del ahora compañero nuestro, el doctor Flavio Galván. Bueno, ¿quién me puede ayudar a leer esta lámina, por favor, quien quiera? Adelante quien tenga su micro abierto y esté en computadora. Adelante, sí, adelante compañero, gracias. Sí, doctor. Del lado izquierdo dice, ¿me escuchan? Sí, perfectamente, Eric, muchas gracias. Dice, el titular de la Secretaría de Desarrollo Social reconoció ante el Congreso local la conversación que le fue atribuida por el Partido Acción Nacional, de la que se desprende que pidió apoyo a funcionarios de la propia dependencia para apoyar para candidatos del PRI Verde Ecologista y Nueva Alianza en la elección a llevarse a cabo en Colima. Continúa, por favor. Sí, señor. Pasamos del lado derecho, dice... También se demostró que el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima intervino en la elección por haber convocado a una conferencia de prensa con motivo de la detención de 3 brigadistas que promovían el voto a favor del blanquiazul, en la cual mencionó que la ciudadanía no caiga en engaños porque una conducta de esa naturaleza es delictiva.
No podemos prometerle a un ciudadano un beneficio a cambio de su voto. Eso es delito. Muchas gracias. Como pueden ver ustedes, estas son, digamos, las dos conductas por las cuales la Sala Superior anula la elección. Y quiero que observemos algo. Nosotros habíamos platicado en la sesión del viernes que uno de los supuestos por los cuales se puede dar la asunción es porque no se puedan organizar las elecciones adecuadamente, entre otras cosas por intromisión de las autoridades, ¿no? Por ejemplo, en este caso, las autoridades locales. Bueno, ¿qué es lo que está constatando aquí la Sala Superior? Que hay intromisión de las autoridades locales. Tan hay intromisión de las autoridades locales que esa es la causa de la nulidad, ¿no? O sea, si se fijan, la causa de la nulidad no es, digamos, no es inmediatamente imputable a los partidos políticos. No es que un partido gastó de más, o que otro partido hizo lo que no debía, o que se entrometió el crimen organizado, no, sino es una nulidad clásica por el caso de una intromisión indebida de las autoridades públicas. Por lo tanto, hay una cosa evidente, ¿no? Para Sala Superior, lo que está resultando evidente es que las autoridades de Colima, en ese momento, no estoy diciendo las actuales, estoy diciendo las de ese momento, no se comportaban con la debida imparcialidad y la esperada neutralidad, ¿no? Bueno, ¿y aquí qué es lo que determina entonces la Sala Superior? Bien, ¿alguien más que nos ayude a leer? Esto está copiado en la sentencia. Bueno, si no lo leo yo. Finalmente, dadas las razones por las que se determinó anular la elección de gobernador, que son estas, en el estado de Colima, se solicita, fíjense, aquí viene la asunción por instrucción del tribunal, se solicita al Instituto Nacional Electoral que proceda a organizar la elección extraordinaria, o sea, una asunción total, conforme a lo establecido en el artículo 121, bueno, la referencia a la ley. Lo anterior, aquí viene el razonamiento, porque se actualiza el supuesto previsto en el referido numeral relativo a la asunción de competencias de elecciones locales cuando no existan condiciones políticas idóneas. Este es resaltado bien incluso de la sentencia. Por injerencia o intromisión comprobables de algunos de los poderes públicos en la entidad federativa que afecten indebidamente la organización del proceso electoral por el organismo público local, al no poderse realizar todas las etapas del proceso por parte de este organismo con imparcialidad. Esto es así porque, como ha sido debidamente demostrado acá, existió injerencia del gobernador del estado de Colima a través del secretario de Desarrollo Social y del señor Procurador General de Justicia local en el proceso local para renovar al Ejecutivo, lo cual dio lugar a la actualización de la nulidad de la elección respectiva. Quiero que observemos varias cosas. Lo primero que hay que observar es que, en orden, lo primero que decide la Sala Superior es la nulidad de la elección. Lo primero que decide es la nulidad de la elección, ¿no? Ahora, hace un segundo paso, dice, a ver, se anula, pero ¿cuál es la causa de anulación? Pues la causa de la anulación es la indebida participación, la indebida actividad del Ejecutivo local. Ahora, ¿eso pone en riesgo a las elecciones? Evidentísimamente sí. Ahora, ¿qué hay que hacer cuando se anula la elección? Hay que convocar una extraordinaria, ¿no? La pregunta es, ¿podemos tener la expectativa de que en la extraordinaria no intenten hacer lo mismo? Ahora, no se trata de especulaciones. O sea, esto, insisto, esto lo estoy transcribiendo de la sentencia. Esto ya es una verdad legal, ¿no? El tribunal ya es una verdad legal la indebida intromisión. El efecto de la anulación es convoquemos a nuevas elecciones. La pregunta es, ¿puede el Instituto Electoral local, en un entorno donde el Ejecutivo no está respetando la debida neutralidad, la debida imparcialidad, puede el Ejecutivo local, el hombre, organizar debidamente las elecciones? La respuesta a la que llega a Sala Superior es que no. Ahora, este no es una respuesta absoluta. O sea, dicho de otra manera, en cualquier asunto donde la sala determine nulidad
por indebida intromisión de autoridades electorales tratándose de elecciones locales va a determinar que el INE deba atraer, no lo creo. O sea, no me parece que esté esta, pero esto es una opinión que podemos debatir, no me parece que esté estableciendo una regla absoluta, ¿no? Sino que lo que está diciendo es, en este caso, por las circunstancias particulares de este caso, y además dudo que el OPLE pueda desempeñar adecuadamente su función por este contexto, por lo tanto, INE se da el supuesto, asume. Ahora, alguien me podría decir, oiga, doctor, pero está mal porque la asunción se debe de dar antes del inicio del proceso. Aquí ya se dio el proceso, estamos en el proceso. Y yo diría, no, ya estamos fuera del proceso, ¿no? O sea, el proceso ordinario termina con la sentencia que resuelve la última impugnación. Es esta. Hay que convocar a un proceso extraordinario, ¿no? Todavía no se convoca. Apenas se... Por lo tanto, perfectamente se puede dar la asunción. Perfectamente se puede dar la asunción. Ahora, quiero que ustedes una cosa. La sentencia no dice, fíjense, a ver, vamos a ver lo que dice y luego lo que no dice. La sentencia dice, finalmente, dadas las razones por las que se determinó anular la elección de gobernador en el estado de Colima, se solicita al Instituto Nacional Electoral que proceda a organizar la elección extraordinaria. O sea, están instruyendo, le están diciendo, organiza la extraordinaria. Fíjate qué distinto hubiera sido que la sentencia hubiera dicho. Voy a leer una sentencia alterna. Finalmente, dadas las razones por las que se determinó anular la elección de gobernador del estado de Colima, se solicita al Instituto Nacional Electoral que proceda a estudiar si debe ejercer la facultad. ¿Se fijan que no es lo mismo? ¿Se fijan que son dos cosas distintas? ¿No? En este caso concreto, lo que está diciendo el tribunal es, organiza tú la elección, ¿no? Está instruyendo directamente al que organice la elección. No le está diciendo, estudia si la debes organizar. Le está diciendo, organízala tú, porque se presenta este supuesto. ¿Cuál es el mensaje, me parece, que se manda con esta sentencia? Bueno, se manda un mensaje hacia las autoridades locales en el sentido de que no solo puede ser sino puede ser también que la organización de la elección te la tenga que hacer el INE. Ahora, esto tiene muchísimos efectos, ¿no? De entrada, porque el INE le va a decir al Ejecutivo local, ¿sabes qué? Hay que hacer la elección extraordinaria y cuesta tanto. Oye, pero no podemos rebajar, no podemos mis polainas, cuesta tanto, ¿no? O sea, la capacidad de negociación ya es muy distinta, ¿no? Eso en un primer momento. En un segundo momento, porque el tribunal creo que deja abierta la puerta. O sea, el tribunal podría decir, en un caso, digamos, también de intromisión de autoridades electorales, de autoridades en procesos electorales, en un futuro el tribunal podría decir, aquí se anula y pues, que se organizan nuevas elecciones y se acabó. Pero deja abierta la puerta a que el tribunal haga lo que hace en este caso. Te instruyo INE para que tú las hagas. También hay un tercer escenario posible. El tercer escenario posible es que el INE diga, oye, anulo y por esta situación, INE, te pido que estudies si ejerces la asunción o no. Entonces, que es una sentencia que nos abre este panorama. Cuando se discutió la elección de Puebla, de la gubernatura de Puebla, ustedes recordarán que fue un tema que tuvo que ver con cadena de custodia, ¿no? Bueno, hubo varios supuestos o varias situaciones en las que querían respaldar la nulidad y uno de ellos era un tema de cadena de custodia. Y por lo tanto se decía, bueno, se duda de la capacidad técnica y de la imparcialidad del OPLE. Por lo tanto, si anulan, como en el caso Colima, ordenen al INE que organice la elección. Bueno, no necesariamente es así. No necesariamente es así. Insisto, creo que deja simplemente abierta la puerta.
Muy bien. Ahora sí el caso Guerrero. A ver, alguien que me pueda, que nos ayude con esto. Porque aquí hay algo importante que quiero explicar. Dale, dale, adelante. Gracias, profesor. Solicitud del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Pero desde arriba, desde el rubro. INE SE ASP 04-2017. Solicitud del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero para que el INE asumiera la asunción parcial respecto a la implementación del PREP. Muchas gracias. A ver, quería que empezáramos con el rubro porque quiero que se fijen cómo se rotulan estos expedientes, ¿no? Entonces es INE, porque es el INE, no creo que haya mayor problema. SE está muy sencillo, ¿qué quiere decir? Secretaría Ejecutiva. ASP, ¿qué quiere decir? Asunción parcial. ¿No? Entonces, si ustedes ven un expediente de INE rotulado de esta manera, se refiere a una asunción parcial. Ahora, este es un caso muy interesante donde es directamente el OPLE el que le solicita al INE que ejerza esta facultad de asunción. E insisto, esta es una asunción parcial. Así como el caso de Colima fue total, este es un asunto de asunción parcial. Observemos también que quien lo está pidiendo directamente es el OPLE. Muy bien, son los hechos relevantes. Bueno. Tenemos como hechos relevantes los siguientes. El 8 de mayo de 2017, ya en proceso electoral, el 8 de mayo se presenta la solicitud. El 23 de mayo se radica el asunto, el 25 se admite y el 20 de julio se decide. Ahora, en este ínterin hay varios otros actos que simplemente los voy a enunciar. Por ejemplo, la Secretaría Ejecutiva, al instruir este asunto, procedió a hacer diversos requerimientos al Instituto Electoral y de Participación de Guerrero, pero también a áreas internas del propio Instituto Nacional Electoral. El Instituto de Guerrero presentó la solicitud de la asunción parcial y en su solicitud dio una serie de razones y además presentó una serie de pruebas. Vuelvo a lo que ya habíamos comentado el viernes, o sea, cuando solicitas la asunción tienes que decir el por qué, ¿no? Tienes que justificar el por qué, pero en su caso no basta simplemente con lo que digan, sino que necesitarán necesario ofrecer una serie de pruebas. Aquí tenemos esto. Lo primero que dice es que ha habido una disminución de las empresas que prestan el servicio del PREP. Es que regresémonos. Miren, lo único que pedía era que asumiera la organización, la ejecución, la implementación completa, pues, del PREP. El PREP, como lo saben, es el programa de resultados electorales preliminares. No el conteo rápido, no las encuestas de salida, no la producción de documentación electoral, no, o sea, lo único que quiero de que te encargues, INE, es del PREP. Ahora, el PREP, déjenme decirles algo. El PREP para los institutos electorales locales es una cosa súper complicada, muy difícil, por muchísimas razones. Y aquí tenemos la primera. O sea, la primera razón por la que pide Guerrero que esto suceda es porque, dice, han disminuido las empresas que prestan el servicio. A ver, a nivel nacional, hablando de los soples, digamos que hay dos formas de hacerlo. La primera es hacerlo in the house, ¿no? O sea, el PREP desde la casa. La segunda opción es contratar a una empresa que te brinde el servicio. El problema de la primera opción es que eres dueño, digamos, de todo el procedimiento, el sistema, de todo lo que se desarrolle y lo haces a tu medida, ¿no? La desventaja es que no cualquiera te hace un PREP. O sea, no puedes contratar a tu primo que es licenciado en ciencias computacionales, pero que tiene 20 años dedicado a la papelería y, órale, diseñame un PREP. No, es una cosa bastante compleja, sumamente compleja, que tiene que ver con innúmeros
posibilidades. Entonces, el que no cualquier informático, no cualquier informática te lo puede hacer. Necesitas un equipo robusto, un líder del proyecto, y además necesitas que entiendan muy bien lo que son las elecciones, resultados, actas. No está fácil que tengas personas que lo puedan hacer. La ventaja de comprarlo o de contratarlo por fuera es que hay empresas especializadas que, digamos, ya tienen modelos o sistemas, vamos a decirlo así, muy corridos y que saben que funcionan bien. Entonces, tú puedes comprar que tiene un que ha venido desarrollando desde hace 10, 15 años y que, digamos, ya sabe lo que es tratar con el INE, ya sabe cuáles son los parámetros y requisitos, tiene la gente especializada, formada y demás, ¿no? La desventaja de esto es, hay dos desventajas grandes. La primera es caro, es bastante caro. La segunda es que hay pocas empresas en el país que lo hagan. O sea, que lo hagan serio, pues, o sea, que te hagan ahí una porquería, pues cualquiera, pero que te hagan algo, digamos, serio, son pocas las empresas. Y en proceso electoral, máxime que ahora ya ven que nos ha dado por juntarlos todos, ¿no? Y en proceso electoral se saturan, o sea, las grandes se saturan. Entonces, de repente algunos institutos ya no alcanzan a contratar con ellas y entonces contratan con, pues, no sé, con informática a la esquinita, ¿no? Y a ver cómo te va. Ahora alguien de aquí me va a decir, oiga, doctor, pues todos fuimos novatos alguna vez. Sí, estoy de acuerdo, pero también empecé diciendo que en materia electoral va sin red de protección, o sea, bueno. El PREP es una cosa súper complicada, porque además déjenme decirles otra cosa. Si tú eres consejera o consejero, lo sabes, y si no, de todos modos te lo voy a platicar. Te van a intentar tirar el PREP. Te lo van a intentar tirar. No tengas duda, te lo van a intentar tirar. No importa que sea el PREP de Chingahuapan, de Tangamandapio, te lo van a intentar tirar. Te lo van a atacar. Tenlo absolutamente por seguro. Entonces, los costos del diseño de los procedimientos y mecanismos de seguridad y demás es muy caro. Muy caro. Y no cualquiera te lo hace. Por ejemplo, tienes que hacer algo que le llaman el hackeo ético. ¿Alguien no le habla del hackeo ético? Contratas a gente externa que hagan de cuenta como hackers, o sea, con las mismas habilidades y demás. Pero se llama hackeo ético porque tú los contratas para que te hackeen. Entonces, echas a volar una versión beta o una versión alfa, la echas a volar y, a ver, inténtame hackearla. Y hacen todo lo que tienen que hacer para hackear. Lo cual va demostrando pues, los rollos de seguridad, los problemas, ¿no? Y tienes que ir tomando una serie de decisiones. Por ejemplo, la forma más sencilla, más fácil de hackear, y que además es con la que han logrado tumbar algunas páginas, es simplemente saturar de peticiones la página. O sea, mandan miles y miles y miles de peticiones con ciertos motores. Miles y miles de peticiones por segundo que saturan la página. La página los lee como un ataque y se cierra y entonces es lo que dicen, ya tiramos la página, ¿no? Y lo que se hace con eso es que las direcciones IP se van generando en distintos lugares y prácticamente casi siempre son de fuera del país, casi siempre de China, no sé por qué razón. Entonces, por ejemplo, en algunos PREPs lo que hacen es que no se admiten solicitudes de direcciones de fuera del país. Y entonces ya ese elemento que es el más sencillo que consigues eliminar, ¿no? Pero necesitas, ¿se llama esto donde guardas las bases de datos? Ahorita se me olvidó el nombre. Servidores. Necesitas servidores de respaldo. Yo recuerdo una elección del gobernador que me tocó. Teníamos servidores con Microsoft, teníamos 3. Que la idea era que si te tumbaban uno, te mudabas al segundo. Si te tiraban el segundo, te mudabas al tercero. Y en ese momento ya se asumía que te habían echado a volar el primero. A nosotros en esta elección que les platico, nos tumbaron el primer servidor. Nos tumbaron el segundo, nos movimos al tercero. Cuando nos tumban el segundo y nos movimos al tercero, ya habíamos habilitado el primero. De manera que si nos hubieran tumbado el tercero, nos regresábamos al primero, ¿no?
O sea, lo que estoy tratando de decir es que te lo van a pagar. Claro que te lo van a pagar. Eso, insisto, implica mucho gasto, mucha complejidad. Además, los PREPs suelen tener otra complejidad, que es la de los partidos políticos. Los partidos saben esto que estamos platicando, entienden la complejidad del PREP y suelen tratar de estar muy al pendiente de, ¿no? Y por tanto, esto del PREP es un tema en el que el INE ha sido sumamente cuidadoso y sumamente, pues emite lineamientos, ¿no? Para garantizar que las cosas se hagan adecuadamente. Y cuando no se han hecho, incluso ha llegado, ustedes lo saben, a determinar la remoción de consejerías porque no han operado bien el PREP. Entonces, insisto, no es una cosa menor, ¿no? Y aquí Guerrero lo que está diciendo es, no puedo, toma por favor una organización del PREP. Y lo primero que dice es, hay menos empresas. Antes había más empresas que dieran el servicio de operar el PREP, ahora hay menos empresas. Ese es el primer argumento. El segundo argumento es que la empresa con la que habían venido contratando ya no existe. O sea, la que conocían sus complejidades, su legislación y demás, ya no existe. 3. El costo, dice, el costo elevado. El servicio que prestó la empresa la última vez tuvo un costo de 13,500,000 pesos. Por unas cuantas computadoras y unas bases de Excel es muy caro. No, ojalá fuera eso. No, es muy caro porque es algo sumamente especializado, porque además es algo que solamente le vendes a los institutos electorales. O sea, tú no puedes llegar con una empresa de producción de focos y decirle, ay, le ver este sistema de PREP, pues esto a mí como para qué, ¿no? O sea, ni siquiera es un producto que se estén peleando por tener. El cálculo que hacía, aquí ya no lo puse, pero el cálculo que hacía el Instituto de Guerrero decía, a ver, 13,500,000 me costó la última vez. Ahora costaría arriba de 14,5 millones, ¿no? Para el proceso electoral de 2017. Entonces dice, no tengo lana, no puedo pagarlo. La empresa con la que trabajaba ya no existe, hay menos empresas y sale demasiado caro. 4. Tengo una imposibilidad técnica y humana para implementar el PREP. O sea, yo no lo puedo hacer. Que hueva lo que les decía hace un rato, porque aquí alguien me podría decir, oiga, pero yo vi en el organigrama que sí tenían dirección de informática. Sí, pero una cosa es tener dirección de informática y otra cosa es que tengas la gente con la capacidad y los elementos y el conocimiento para desarrollarte un PREP. Eso es algo totalmente distinto. 5. Son gastos, serían muchos los gastos que tendría el instituto para operar esto. Y siempre... Ya ven que en los institutos electorales de repente pues sí hay astringencia presupuestaria. Pero también dice, oye INE, pero tú tienes experiencia, tienes conocimiento, tú operas los PREPs, tú operas tu PREP, tú conoces Guerrero, has organizado elecciones federales aquí en Guerrero. Tú INE tienes todos los elementos para poder organizar el PREP y que esto salga bien. Y por último, dice, la implementación del PREP implica aspectos de certeza y credibilidad. Además, es una herramienta eficaz contra la desinformación. Sí, claro, ¿no? Es que, a ver, en un mundo ideal, el PREP no necesitaría existir. En un mundo ideal no habría PREP. En un mundo ideal, todo mundo nos esperaríamos a que salieran los resultados oficiales y confiaríamos en ellos. Pero en el mundo real en el que vivimos, todo mundo sale a decir que ganó, ¿no? Hasta los que no compitieron salen a decir que ganaron, ¿no? Todo el mundo sale a decir que ganó, todo el mundo sale a decir que el de enfrente está mintiendo y todo el mundo duda de los resultados. Entonces, por eso tenemos los PREPs. Y piensen en algo, o sea, primero teníamos solamente las sesiones de cómputos. Luego, para darle más certeza, le metimos el PREP. Ahora, para una certeza reforzada, conteos rápidos. Yo no sé en 10 años qué nos vamos a inventar, pero en 10 años nos vamos a inventar algo más porque dudamos. Digo, ojalá y no sea así, pero para cómo vamos, bueno. Frente a esto, ¿qué pruebas ofrece el instituto? Porque, bueno, miren, es que vamos a verlo en orden, ¿no? Aquí es donde solicita PREP, son los hechos, son las razones, pero ¿en qué descansan estos hechos? Primero, presenta 2 dictámenes que son, me parece, los importantes para esta resolución. Un proyecto de viabilidad para el diseño e implementación del PREP por su propia comisión, o sea, es la comisión del OPLE, ¿no? De seguimiento del programa de resultados electorales preliminares. Este proyecto de viabilidad concluye diciendo que es inviable, ¿no?
Es como cuando en una tesis lanzas tu hipótesis y al final de la tesis concluyes que no la comprobaste, que estaba mal, puede ser. También ese es el proyecto y un dictamen elaborado por la propia comisión por el que se propone que la implementación la haga el INE por medio de una asunción parcial. Dicho de otra manera, son dos documentos. Uno que es un estudio interno de las condiciones del OPLE, estudio del cual se desprende lo que decíamos acá. No tiene recursos, no tiene capacidad técnica y en el externo ya no están en peso con las que estaban. Y las otras ya son muy poquitas. Y en base a eso emite el dictamen dirigido a su Consejo General, o sea, el Consejo General del OPLE, donde le dice, oye, el Consejo General del OPLE ejercita esta posibilidad, esta facultad de pedir que sea el INE quien asuma parcialmente un acto del proceso electoral. Ahora, el INE lo negó. El INE le dijo no. ¿Por qué le dijo no? Por varias razones. Primera, dice, a ver, es cierto, puede ser cierto, o es cierto, que hay menos empresas que brinden el servicio del INE. Eso es cierto. Pero la realidad es que todavía faltan varios meses. Entonces, Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero, pues te puedes acercar con estas empresas, ¿no? Para ver si puedes contratarlas. O sea, no me puedes simplemente decir, es que hay menos, ¿no? Sino, a ver, ya hablaste con ellas, hay la posibilidad de contratarlas, pues haz un poquito de labor. Segundo, porque cuenta con los recursos para implementar. A ver, esta parte es súper importante. Yo creo que fue la más importante. Miren, vamos a regresarnos aquí. ¿Se fijan cuál es el argumento de fondo que plantea el Instituto de Guerrero? ¿Cuál es su razón de fondo? Adelante, quien quiera. Leyendo esto, ¿cuál creen ustedes que es la razón de fondo? Adelante, Andrés. Gracias. Creo que la razón de esta asunción parcial es que no se quería hacer cargo del propio PREP, como se está diciendo aquí. No tengo ahora sí que los recursos, o a lo mejor no quería hacer todo el proceso de que tiene el PREP, por lo que se veía en las láminas anteriores. Sí tenía el presupuesto para hacer la contratación del personal, inclusive para la adquisición del programa. Simple y sencillamente creo que se quería deslindar del proceso del PREP. Esa es mi apreciación. Gracias. Muchas gracias. Claro, a ver, el Instituto de Guerrero pudo haber dicho aquí varias cosas. No hay condiciones políticas, la orografía de Guerrero, no sé. Pero no, básicamente lo que dice es, ya no hay empresas, yo no tengo la capacidad técnica y no hay lana. De fondo me parece que es un tema de recursos, ¿no? Pero resulta que cuando el INE va desarrollando todo este procedimiento, el INE hace varias consultas, pide información, digamos, da vista, ¿no? Y una de las vistas la da a la presidenta del instituto, que no es la presidenta actual, sino una presidenta anterior. Y en esa vista, la presidenta del instituto le contesta al INE, por favor, asúmelo y nosotros nos hacemos cargo del costo económico. Entonces el INE dice, entonces sí tienes lana. Porque si en un oficio, tú, presidenta, me estás diciendo que asumen los costos económicos, es que acuérdense, se estaban quejando del costo, ¿no? Decían, el proceso anterior costó 13 millones y medio. Ahora calculamos que nos cueste sobre 14,7 millones. Pero si contestas y dices que sí tienes recursos, entonces no es un problema los recursos. ¿Se fijan? ¿Qué hubiera pasado si la presidenta dice no tenemos? Que en realidad era lo que estaban planteando en un inicio. Bueno, dice, el OPLE cuenta con un presupuesto de 256 millones, cuando el PREP, según su propio dictamen, costaría aproximadamente 14 millones. ¿Por qué? Porque el instituto dijo, me costó 13 millones, 13,5, pero yo calculo que en esta ocasión costaría más o menos 14,187,000 pesos. Y desde luego, instituto, te podemos ayudar con asesoría, con orientación, a lo mejor con algo de capacitación.
Pero, concluye también en este asunto el INE, no contamos con los elementos técnicos para ejecutar al PREP, dado que nos estamos enfocados en el proceso electoral federal. Para llegar a esta determinación, el INE hizo algo muy interesante. Le pidió a su área de sistemas, por conducto de la Dirección de Administración, le pidió a su área de sistemas, le dijo, a ver, fíjate que de Guerrero me están pidiendo que nos hagamos cargo del PREP. ¿Qué necesitaríamos? Entonces el área de sistemas del INE, ¿no? Hagan de cuenta que hace su propio dictamen, no lo puse aquí, pero hace su propio dictamen, donde dice, a ver, necesitaríamos tal sistema, tantas máquinas, tantos acopiadores, tantos capturistas, o sea, hace un análisis de qué necesitaríamos si nosotros lo hiciéramos. Tomando en cuenta, desde luego, el sistema de INE, o sea, no tendrían que desarrollar un sistema, aunque sí tendrían que estarlo, pero no desarrollar. Ya que hace todo ese estudio, la dirección le informa a la Secretaría Ejecutiva, mira, sale en tanto y necesitaríamos esto y esto y esto, y necesitaríamos personal y todo este tipo de cuestiones. Y la propia área de informática dice, oye, pero con lo que tenemos no podemos. No podemos porque es año de elecciones federales, son elecciones concurrentes y tenemos que operar el PREP federal. No tenemos la capacidad técnica y material ni de personal para, además del PREP federal, operar el PREP local. Esencialmente, entonces, el INE se basa en dos elementos para negar la asunción. Primero, dice, a ver, primero me dices que no tienes dinero, pero después me dices que sí te harías cargo de los costos. Luego, entonces, sí tienes dinero, ¿no? Y segundo, yo no tengo la capacidad técnica. ¿Por qué? Porque tengo elecciones federales. Alguien de aquí podría decir, oiga, doctor, pero pues el INE es muy grande. ¿Cómo que no van a poder? Y yo diré, pues es grandote porque de ese tamaño son las elecciones federales, ¿no? A ver, ¿cuántas casillas federales, cuántas casillas se instalan en elecciones federales? ¿Cuántas actas hay que capturar? O sea, la dimensión del PREP federal es monstruosa. La cantidad de gente que necesita es ingente, ingente. Y si a eso vas a tener que operar el PREP local, entonces el INE dice, perdón, pero no lo voy a asumir. Perdón, pero no lo voy a asumir. Y esto nos recuerda algo que me parece que es importante. La asunción es una facultad, no es una obligación del INE. ¿Será obligación? Cuando el tribunal lo diga. Ahí sí no hay para dónde hacerse. Pero porque se lo pida un hombre, no es su obligación. La obligación original es del hombre. Quien tiene que defender estas funciones esencialmente es el hombre. Oiga, doctor, pero no puede suceder que se esté poniendo en riesgo la elección. Bueno, el INE en esta respuesta de alguna manera lo está previendo cuando dice, te puedo dar apoyo, asesoría y orientación. Además tienes que cumplir con los lineamientos que yo te voy a dar y te voy a supervisar. Pero yo no lo puedo hacer, no tengo la capacidad. Dicho de otra manera, lo que le está diciendo al INE es, lo que el INE le está diciendo al Instituto de Guerrero es, aunque me pague, no. Aunque lo quieras cubrir económicamente, porque te estoy diciendo que sí tienes lana, no. ¿Por qué? Porque me tengo que centrar en la elección federal. Oiga, pero el INE es la autoridad electoral que coordina el sistema nacional. Sí, estoy de acuerdo. Pero esta es una competencia inmediata y directa de los soples. La responsabilidad inmediata y directa es de los soples. Insisto, y sé que les estoy diciendo algo que es muy complejo, porque de verdad operar los PREPs es de verdad sumamente complicado. Tenemos otro caso de asunción parcial. Este es el caso de Nayarit. Fíjense que también muy interesante. A ver, ¿quién nos ayuda a ir leyendo, por favor? Quien quiera. Adelante, José. Gracias, espero se escuche mi voz. Sí. Perfecto. Ok, gracias. INE SE ASP 02-2016, asunción parcial. Respecto de la implementación y ejecución del conteo rápido de la elección de gobernador, implementación y operación del programa de resultados electorales preliminares,
así como la designación de secretarios en los consejos municipales. Bien, este es un caso muy interesante porque de nueva cuenta es una solicitud que presenta un OPLE, pero si se fijan es para varios actos. A ver, el primero que vimos fue una asunción total, ¿no? El segundo que vimos fue una solicitud de asunción solamente para ciertas cosas, digamos, muy específicas. Este es como que es un caso intermedio, ¿no? O sea, solicito la asunción, pero solamente de algunos procedimientos, no nada más de uno, de varios, pero no de todo el proceso electoral. Conteo rápido. PREP de nueva cuenta y designación de secretarios de consejos municipales. Fíjense qué interesantes, porque los dos primeros tienen que ver con cuestiones absolutamente técnicas, pero también presupuestales, ¿no? Pero el último más bien tiene que ver con una cuestión como de selección de personal. Ahora, aquí hay que ver una cuestión. ¿Qué es un secretario de consejo municipal? Bueno, los consejos municipales son estos órganos electorales desconcentrados temporales que se encargan de la elección en un municipio. El secretario ejecutivo o el secretario técnico de esos consejos es importantísimo. Hagan de cuenta, es como el secretario ejecutivo del OPLE, pero en chiquito. Porque es el que se encarga de las convocatorias, los órdenes del día, los proyectos de acuerdo, de resolución, rendir los informes, toda la parte jurídico-administrativa de ese consejo municipal. Ahora, hay que ser súper cuidadosos en la selección de este personal, porque es, digamos, el abogado o la abogada del consejo. Si hace mal un proyecto, si hace mal un acuerdo, si hace mal una resolución, pues se lo echan abajo y esto es complicado. Pero también requieres a alguien que tenga habilidades para trabajar con las demás personas, porque, por ejemplo, es quien va a apoyar al presidente o presidenta del consejo en la conducción de las sesiones. Por ejemplo, tampoco puede ser alguien que se ande confrontando con todo el mundo. Va a tener trato con partidos. O sea, de verdad que es un perfil complejo. Seguramente aquí tenemos compañeros que han desempeñado funciones similares. Es un perfil complejo. Es además de todo una persona que ni siquiera se queda en el instituto, sino que es un cargo meramente temporal. Entonces, de verdad, créanme que no es fácil encontrar buenos secretarios, buenas secretarias o vocalías, porque no es ni siquiera que tú puedas decir, bueno, pasado el proceso no te preocupes, te quedas y te capacitas. No, pasado el proceso te vas. Entonces, vamos, de verdad no es nada fácil. Por otra parte, es un proceso en el que participa directamente el Consejo General, porque son los consejos generales de los OPLES quienes aprueban a este funcionariado. Entonces, en pocas palabras, lo que está diciendo ahí también este instituto es, sustitúyeme no solo a mi instituto, sino a mi Consejo General. Sustitúyeme en el nombramiento directo de este funcionariado. Vamos a ver el trámite. Este se desahogó un poco más rápido. Es que vamos a hacer la comparación. El de Guerrero se llevó su buen rato. Se pide el 8 de mayo y se resuelve hasta julio. ¿Pero por qué? Porque en el ínterin hay distintos requerimientos. Y el más importante, en términos de tiempo, es el requerimiento que se hace a la propia área de informática del INE para que vea si puede o no puede hacerse cargo de esto. Y entonces tiene que elaborar pues un dictamen bastante pormenorizado. Por eso este se lleva un buen tiempo. Acá vamos a ver que por varias razones no se lleva el mismo tiempo. Entre otra razón, ahorita la vamos a ver, es mucho más rápido. Se solicita el 27 de diciembre, el mismo día que se solicita se radica. Está confirmado, el mismo día que se solicita se radica. Este sí se lo llevaron rapidito. Y en menos de un mes ya está resuelto. Muy bien, vamos a ver los argumentos. La carencia de una estructura ejecutiva con un área, o sea, los argumentos para solicitarlo, con un área técnica consolidada de servicios de informática que imposibilita la implementación y operación para un conteo rápido y el. A ver, si la primera opción es hacer un pre-conteo, primero en informática
no puede, no sabe. Mi área de informática esencialmente es para dar mantenimiento, no para algo más. 2. Garantía de efectividad y disminución de riesgos, equivocaciones o errores si el INE asume las actividades del PREP. A ver, mi área no tiene las competencias necesarias. Por lo tanto, si con esta área lo hago, me voy a equivocar. Y eso nos va a generar problemas incluso de gobernabilidad. 3. Falta de recursos humanos y materiales para la recepción de paquetes electorales al término de la jornada electoral en los consejos municipales. Dicho de otra manera, lo que están diciendo básicamente es, los inmuebles que seleccioné no son los idóneos para recibir. 4. Insuficiencia de personal calificado que cuente con la experiencia y especialización. Y aquí está la clave. Al no haber sido el Instituto Electoral un órgano permanente hasta 2014. Aquí está la clave. Aquí está. Esta es la parte más importante. A ver, es que si uno lo va leyendo hasta aquí, o sea, si uno lo va leyendo hasta esta parte nada más, uno va a decir, oiga, doctor, pues ese OPLE, ¿para qué sirve? O sea, está diciendo que no tiene las capacidades, que no tiene la experiencia. Oiga, pues ¿qué? ¿Antes era una paletería la michoacana o qué? Lo que pasa es que no era un órgano permanente. Recuerden, quiero que observemos, este asunto es de 2016. La reforma constitucional que da es de 2014. Esta reforma constitucional establece que los OPLES deben ser, como ya son, órganos permanentes. Pero antes de 2014, en algunos estados, los OPLES o los tribunales electorales y no eran organismos que se creaban transitoriamente en el proceso electoral. La clásica presidía el secretario de gobierno o se elegía un presidente y funcionaba durante el año de elección y hasta que concluía la elección. Y ya. Entonces, no eran órganos especialistas, no eran órganos permanentes, no eran órganos en los que contaban con gente capacitada, no eran. Ahora, por favor, no vayan a pensar que estoy criticando a alguien en particular. Está diciendo que los que estuvieron antes en la... No, simplemente estoy haciendo una apreciación general. A mí me tocó vivir, porque en el estado donde yo vivía no había tribunal electoral. Lo que había era una sala electoral en el Tribunal Superior de Justicia. Esa sala electoral, mientras no había elecciones, funcionaba como una sala penal. Cuando venían elecciones, 6 o 7 meses antes de las elecciones, o a veces un poquito menos, se activaba como sala electoral. Nada más que había un gravísimo problema. Las abogadas y los abogados que la integraban no sabían electoral, sabían penal. Los magistrados y las magistradas que lo integraban no sabían electoral, sabían penal. Entonces, pues ahí nos contrataban a algunas personas para darles capacitación. Pero ¿saben qué sucedía? Elección tras elección era lo mismo, porque ahorita el compañero Eric era magistrado y entonces llevaba a toda su gente que sabía electoral, la llevaba a capacitarse. Muy bien. Pero en 3 años, el compañero Eric ya lo habían mandado a otra sala. Ahora estaba el compañero Raúl. Entonces, había que volver a capacitar a toda la gente del equipo de Raúl. Y debo decirles una cosa, era un poco, yo no quiero decir desesperante, porque la palabra no es desesperante, pero me daba bastante miedo. Tenías que capacitar a gente que no sabía, por ejemplo, qué era una sección electoral, que no sabía qué era determinancia, y que en 3 o 4 meses iban a estar resolviendo sobre la validez de elecciones. La verdad es que uno trataba de hacerlo lo mejor posible y fuera de eso era rezar y cruzar los dedos, porque no era gente especializada. Y ustedes saben, por muchas razones que no es lugar para debatir, o sea, lo que quieran que lo hagamos al rato, el derecho electoral mexicano es sumamente técnico. Necesitas gente especialista, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que pasaba en la ley? Justamente eso. Entonces, viene la reforma de 2014, aquí hay un comentario. Sí, gracias. Viene la reforma de 2014, se refunda el Instituto de Nayarit, pero a diferencia de lo que pasó en otros OPLES, se refunda como un órgano permanente. Por lo tanto, prácticamente la gente que lo integraba era gente nueva. En la mayoría de los estados no pasa así, sino que ya había un instituto electoral local y simplemente la gente pasó de un órgano al siguiente, ¿no?
Y entonces, por ejemplo, el que diseñaba boletas ya tenía 3 procesos haciéndolo, la compañera que estaba en educación cívica con las actividades de promoción en las escuelas, pues ya sabía qué hacer, el compañero del jurídico ya conocía lo electoral, ¿no? Ya fue de Nayarit, ¿no? Entonces, viene el primer proceso electoral que le toca a ese hombre, que en realidad es su primer proceso, y le mide y dice, ¿saben qué? Esto no nos va a salir. No tenemos la capacidad, no tenemos los conocimientos. Aquí en el Estado nadie jamás ha hecho un PREP. No nos va a salir bien. Pero además, no tenemos gente que podamos seleccionar para ser secretarias técnicas o secretarías en esos consejos municipales. Por lo tanto, necesitamos pedirse la ley. Y literalmente se lo dicen. Ahora sí que, como dice el meme, ¿no? Lo que dijo el tribunal fue, lo que dijo el instituto fue, estoy chiquito, no puedo. ¿Se han visto el meme del perrito, no? Que dice, estoy chiquito, no puedo. Pues lo que dijeron fue eso. Somos novatos, somos nuevos. Ponemos en riesgo la elección. Ayúdenos. Pero dijeron más cosas. Hay una carencia de estructura operativa y organizativa. Ahora, la designación directa de las secretarias en los consejos municipales permitirá adquirir experiencia también en los trabajos operativos y de campo. Es que ustedes lo saben. A ver, muchas veces, ¿qué sucede? Por ejemplo, con los CAEs, ¿no? O sea, la compañera o el compañero que contratas de CAE ya sabe trabajar en calle porque trabajó para el INEGI, ¿no? Entonces ya sabe lo que es salir a trabajar en calle. Miren, yo creo, es una opinión personal que pueden o no compartir, el trabajo en calle, la experiencia del trabajo en calle es absolutamente insustituible. Insustituible. Y que te da un panorama realmente muy importante. Yo nunca he sido CAE, no he sido CAE, no me ha tocado, pero sí fui encuestador del INEGI. Y créanme que de verdad lo digo a partir un poquito de esa experiencia, la experiencia de trabajar en calle es absolutamente insustituible. También te pasa en este tipo de órganos, o sea, de repente quien quiere ser consejero de un consejero electoral municipal o distrital, pues ya no puede, eso ya le gustó, le conoce, ¿no? Entonces, ya también hay un abogado, una abogada que medio le gusta lo electoral, no ha podido entrar a trabajar al instituto, pero cada que viene proceso quiere que le nombren secretario o secretaria, ¿no? Y el instituto ya lo conoce y sabe que pues es una gente más o menos confiable. Pero lo que está diciendo Nayarit es, no hay. Ahora, ¿cómo le hacemos? A diferencia del caso anterior, o sea, del caso Guerrero, aquí en Nayarit, el INE dijo, órale va, te lo acepto. Entre otras razones, porque expresamente Nayarit dijo, sumo los costos del PREP. Cuando solicita la asunción, entre las cosas que dice Nayarit es, va, te pido que lo hagas y yo voy a asumir los costos. O sea, el pretexto no fue, bueno, no el pretexto, perdón, la argumentación no fue, no tengo dinero. Digo, asumo los costos. Entonces el INE dice, a ver, vamos a hacer lo mismo que con Guerrero. Vamos a hacer un estudio de si podemos o no podemos asumirlo, técnicamente, si técnicamente lo podemos asumir o no. El área de informática del INE hace este estudio y dice, mira, si nos dan estos elementos materiales, si nos dan esta lana y nos dejan hacerlo así, sí podemos. Ahora, ¿por qué el área técnica del INE, en el caso de Nayarit, dice sí podemos y en el caso de Guerrero dice que no? ¿Qué creen? ¿Qué circunstancia era distinta? A ver, porque en el caso de Guerrero, regresémonos aquí, fíjense la última línea. En el caso de Guerrero, el INE, el Consejo General responde esto con base en su dictamen técnico de su área de informática. Dice, el INE no cuenta con los elementos técnicos para ejecutar el PREP, dado que se enfocará en el proceso electoral, ¿no? Esto dice en Guerrero. ¿Por qué a Nayarit le dicen que técnicamente sí es viable? ¿Qué cambió? ¿La fecha? Claro, porque la de Nayarit no se empalmaba con una elección federal. Uno de los problemas de la solicitud de Guerrero es que Guerrero sí se empalmaba con la elección federal. Nayarit no, ¿no? Pues, por lo tanto, el área de informática, el área de PREP del INE, no trae la carga de implementar el PREP federal.
Y entonces sí, aquí sí dicen, bueno, si podemos usar nuestros sistemas y nuestro modelo, necesitaríamos estos y estos elementos, pero sí podemos. Entonces no es que consideraran elementos gachos a los de Guerrero y cuaches a los de Nayarit, sino que sí había una circunstancia distinta. Segunda, dicen, a ver, órale va, pero tú, OPLE de Nayarit, te tienes que comprometer a cumplirme los requerimientos del programa de trabajo y a darme la lana. Y a darme la lana además conforme una calendarización. Y esto se lo da el INE. No en este acuerdo, sino con posterioridad. El INE le dice, estos son los requerimientos, estas son las cantidades y necesito que me las des en esta y en esta y en esta fecha. Nada de que no, pues ahí al final me lo doy todo, no, pues déjame, le pido al gobernador. No. Me lo vas dando en estos plazos, porque si no, o sea, es como cuando pide uno al mariachi y le va pagando uno por canción. Entonces, pasito por pasito se van cubriendo. Esto provocó una cosa muy interesante, este primer punto, que después de que el INE aprueba el ejercicio de asunción, se tuvo que hacer un convenio de colaboración entre Nayarit y el INE. Ustedes me van a decir, sí, doctor, pues cada proceso electoral se hacen este tipo de convenios. No. Cada proceso electoral se hacen convenios de colaboración, pero este fue un convenio de colaboración especial porque tenía que cumplir con estos elementos del acuerdo de asunción. ¿Se fijan? O sea, no fue cualquier acuerdo. 2, los conteos rápidos también nos los podemos echar, tenemos la capacidad técnica y demás, pero nos los pagas, papá. Te salen tanto y nos los vas a pagar. Dicen Nayarit, órale, va. Por último, en cuanto a la designación de secretarías técnicas, sí, dice el INE, sí, pero le pone una condicionante muy interesante. A ver, recordemos que Nayarit lo que dice es que no hay gente con experiencia. Entonces, el INE dice, a ver, tú me estás diciendo que no hay gente con experiencia. Entonces, yo no puedo desahogar el procedimiento normal porque no va a haber gente con experiencia. O sea, si el procedimiento hagamos una convocatoria, llegamos a exámenes, no tiene caso hacerlo porque tú me estás diciendo que en el Estado no hay gente con experiencia. Entonces, no vamos a hacer eso. ¿Qué vamos a hacer? Dice el INE. A ver, audito la función siempre y cuando utilicemos una figura que se va a llamar comisionado. Porque ¿qué va a pasar? Que no vamos a hacer convocatoria abierta a la ciudadanía. Porque tú, Nayarit, OPLE de Nayarit, me estás diciendo que no hay gente. Lo que vamos a hacer es que la Junta General Ejecutiva, fíjense bien, no el Consejo General, no la Junta del INE en Nayarit, no el Consejo Electoral, no el Consejo del INE en Nayarit, no. La Junta General Ejecutiva, esa que preside la Secretaría Ejecutiva del INE, va a proceder a nombrar de manera directa e inmediata a este secretario, que le vamos a denominar comisionados. Ahora, seleccionar de entre el funcionariado del SPEN, o sea, el Servicio Profesional Electoral Nacional. Lo cual tiene mucha lógica. A ver, si Nayarit está diciendo no hay gente capacitada y con conocimientos, entonces no tiene caso que haga convocatoria pública. ¿Dónde va a encontrar el INE gente experta en hacer elecciones? Tiene dos opciones, o en los partidos o en el INE mismo, ¿no? La gente de los partidos, por obviedad, queda eliminada, entonces tiene que ser gente del INE. Imagínense que yo le dijera al compañero Ricardo, que Ricardo fuera vocal de organización de un distrito electoral en Nayarit, que yo como INE le dijera, oye Ricardo, renuncia a tu vocalía y te voy a contratar temporalmente como secretario técnico de un consejo municipal acá en Nayarit y después pues ya se te acabó la chamba. Obviamente Ricardo me manda por un tubo, pero es distinto. Lo que hace el INE es decir, a ver, Ricardo, sí, ¿eres vocal de organización aquí en el primer distrito electoral de Nayarit? Sí, bueno, te vas comisionado al instituto local para que les ayudes a sacar la elección en este consejo municipal, ganando tu mismo sueldo, sin perder antigüedad. Cuando termine el proceso electoral local, te regresas a tu puesto. ¿Te fijas? Por eso lo que hace el INE es recurrir a esa figura del comisionado. Ahora, obviamente, el Instituto Electoral Local le conviene, porque en lugar de contratar a cualquier hijo o hija de vecino que no sabe electoral, porque está diciendo que no hay, le están mandando a Ricardo, que es un especialista. ¿Se fijan? Entonces, este es otro caso que a mí se me hace muy interesante de Asunción.
Ay, el caso Durango. Este fue todo un caso. No sé si aquí alguien lo haya vivido, pero este de Durango fue todo un caso. A ver, ¿quién nos ayuda a leer esta lámina? Adelante, quien quiera. Sí, por favor, adelante. INE, Consejo General 365, 2016, caso Durango. Destitución de la titular de la Secretaría Ejecutiva, posterior juicio que ordena su reinstalación. Petición de las consejerías integrantes de la Comisión de Vinculación con los organismos públicos locales electorales. Perfecto, muchas gracias, muchas gracias. A ver, aquí es una petición que directamente, a ver, esta es una, perdón, ya, sí. Este es un asunto que cambia en varias cuestiones. Primero, lo que habíamos venido observando eran casos donde donde o decidió el tribunal o solicitaban los soples. El primero de asunción total, los segundos de asunciones parciales. Uno otorgado, el otro no otorgado. Este es un caso de atracción. O sea, de una cosa muy concreta. Que además es planteado desde luego por consejerías del propio Consejo General del INE, ¿no? Integrantes de la Comisión de Vinculación. A ver, ¿qué fue lo que pasó? Miren, lo que pasó fue lo siguiente. Tiene la reforma electoral de 2014 que le quita a las legislaturas la facultad de nombramiento de las consejerías de los institutos. Llegan nuevas consejerías, pero pasan dos cosas, y digamos que a mí de alguna manera me tocó vivirlo. Llegas como consejero o consejera y llegas a una estructura que ya existe, que ya está funcionando, donde hay funcionariado que ya tiene mucho tiempo allí. Entonces, de repente llega un nuevo consejero o consejera y tienen un secretario o secretaria ejecutiva, una directora jurídica, un director de organización que ya tiene 5, 6, 8, 15, 20 años en el instituto, ¿no? Los pueden remover. Eso por un lado. Por otro lado, te sientan en una mesa a trabajar con otras consejeras y consejeros que muy probablemente tú no conocías. Y déjenme decirles algo, trabajar en un colegiado es sumamente complicado. Porque a ti no te preguntan si las personas con las que te vas a nombrar, pues te caen bien, son cuates, se llevan, o si están peleados. Entonces, de repente te sientan con gente que... Y tomar decisiones en un colegiado en ese sentido, créanme que es sumamente complicado. No queda sino apelar a la buena voluntad, a la bonomía, a la posibilidad, a la buena voluntad para construir acuerdos, pero es sumamente complicado. Por eso son tan importantes los preacuerdos, ¿no? O los anteplenos para ir construyendo cosas. Por eso es muy importante el diálogo, la comunicación, porque si no, de repente las cosas terminan siendo sumamente complejas. Y también porque se requiere que las consejerías entiendan que forman parte de un órgano electoral. Y que un consejero o una consejera no debe de llegar a la mesa diciendo, pues yo soy consejero y me tocan dos direcciones. No te tocan nada, no son tuyas. Es una función pública, ¿no? Entonces, vamos, créanme que es, a pesar de que en miope la verdad es que la cosa fluyó muy bien, créanme que de verdad es muy complejo. A mí me ha tocado ver, híjole, no voy a decir nombres, pero me ha tocado ver consejerías que se cruzan denuncias penales. Me ha tocado ver consejerías que se cantan el tiro. O sea, de verdad puede ser muy complejo. Como me ha tocado ver consejos que la cosa fluye muy bien. Lo cual no quiere decir que todos lo voten por unanimidad, ¿eh? O sea, lo cual tampoco quiere decir que sean amiguitos y vayan juntos. No, pero que haya una buena comunicación. Ya un día podremos platicar algunos trucos o algunas estrategias que nos pueden servir para lograr esto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en el Instituto de Durán? Bueno, tienen una secretaria ejecutiva. Ahora, piensen en algo, el secretario o la secretaria ejecutiva de un NOPLE es un funcionario importantísimo, importantísimo. Yo creo, es una opinión personal, pero podríamos debatirla. Creo que es más fácil encontrar un buen consejero o consejera, o al menos uno que no haga daño, que un buen secretario o secretaria ejecutiva.
Créanme, de verdad que es complicado. Y miren, se los digo a partir de la experiencia de que cuando entré, por eso lo que pasa en el INE no me preocupa. Cuando entré de consejero nos aventamos casi 4 meses sin poder nombrar secretario ejecutivo. Es que neta, no es fácil. Neta, no es fácil. No cualquier persona. Fulanito, pues sí, es una gente medio tortuosa. Pero sabe bien, pues sí, pero está vinculado a este partido. Sutanita es una persona bien imparcial y bien capaz y bien trabajadora. Sí, pero no tiene experiencia electoral, ¿no? O de repente dicen, vamos a poner a don Perengano. Bueno, ¿y qué sabe de electoral? No, pues ¿cómo que qué sabe? Tiene 4 millones. Ok. ¿Alguna vez se llama comunicación? ¿Alguna vez políticos? A ver, no es una chamba académica, ¿eh? O sea, de verdad, créanme, es bien difícil, bien difícil. Le inician un procedimiento, la destituyen, nombran a otra persona. La secretaria destituida impugna en el Tribunal Electoral local, gana en el Tribunal Electoral local, ordena la reinstalación, el OPE no la quiere reinstalar, vienen medidas de apremio del Tribunal local, la reinstalan, y entonces se viene y dice, a ver ya, esto no es un chiste. A ver, ya viene, estamos en proceso electoral, ya pónganse serios y pónganse a trabajar. Claro, no lo dijeron así. Aquí estoy resumiendo, ¿no? Y entonces las consejerías del INE dicen, no, a ver, esto es un desgarriate. Venga que para acá vamos a traer la facultad de nulidad. A ver, ¿quién pueda leer aquí, por favor? ¿Nadie? Entonces, a ver, lo voy a leer yo. Esto lo copié textual. Dice, numeral 26. En el caso bajo análisis, o sea, el caso Durango, con base en lo expuesto en las constancias señaladas en los antecedentes, que narran todo esto que les acabo de resumir, existen indicios de un inadecuado funcionamiento de la estructura ejecutiva del OPLE. A ver, o sea, es que está la secretaria, la bajan, la suben, la vuelven a bajar, la vuelven a subir, o sea, ¿qué está pasando? La estructura ejecutiva del OPLE en el cumplimiento de sus atribuciones, así como en la aparente falta de coordinación de la estructura ejecutiva con el máximo órgano de dirección. O sea, el área operativa, todo lo que está bajo la Secretaría Ejecutiva, con el máximo órgano de dirección, que es el Consejo General del OPLE. Lo cual puede incidir en el debido desarrollo de las funciones electorales. Pero aquí viene lo más preocupante. Fíjense el siguiente párrafo. Lo anterior cobra mayor relevancia cuando nos encontramos a 23 días de las elecciones. ¿Se imaginan lo que ha de ser estar a 23 días sin la certeza de quién está en la Secretaría Ejecutiva? ¿Se imaginan lo complicadísimo que es esto? Dice, en dicha entidad federativa, por lo cual debe existir mayor información y coordinación, no solo con la propia estructura del OPLE, sino además con el propio Instituto Nacional Electoral. Claro, porque uno de los puntos fundamentales ahora que tiene que desarrollar un OPLE es cómo se coordina con el INE, porque las elecciones locales son la corresponsabilidad, INE, OPLES. Entonces te tienes que coordinar con el INE. El delegado del INE todos los días tiene que hablar al instituto. ¿Y quién es hoy el secretario ejecutivo? ¿Quién está hoy al frente de la Secretaría Ejecutiva? ¿No? A 23 días de las elecciones. Miren, yo veo estos casos y se me cae más el cabello, o sea, no, la verdad es que no, de verdad me superan, me superan. ¿Qué decide el INE? Vamos a ver. Primero, se ejerce la facultad de atracción. Véngase. Para verificar el cumplimiento de los criterios de designación y el desempeño de los servidores públicos titulares de las áreas ejecutivas. A ver, ¿a quién están nombrando? ¿Por qué los están nombrando? ¿Están haciendo bien las cosas? Yo me acuerdo, este es otro caso, ¿eh? Este es otro caso. Estábamos en elecciones y me topo aquí en Talleres Gráficos de la Nación con una consejería de otro estado, ¿no? Íbamos a ver cómo iban nuestras boletas y demás. Entonces, pues ahí nos topamos. Ay, ¿qué pasaba? ¿Cómo estás? Que nos quiere. Y ya ven que pues ahí cerca están estas quesadillas gigantes, las de los machetes, ¿no? Entonces, pues te vas a echar tu machete y estás ahí platicando con el consejero.
Y entonces me dice, oye, fíjate que acabamos de cambiar de director de organización. Y yo, ¿en proceso? Sí, acabamos de cambiar. Ok, ¿y a quién pusieron? Ah, pues a fulanito. Y me acuerdo que me dice, no tiene experiencia electoral, pero es muy buena gente. Y yo me quedé pensando, estás en proceso electoral, a mitad de proceso electoral, y pones a uno que no tiene experiencia electoral. Porque si es muy buena gente, hazlo tu amigo, que sea tu cuate, tu compadre. Pero no lo pongas en eso, o sea, obviamente yo no le dije nada, me quedé callado, lo único que pensé fue, así les va a ir. Y desgraciadamente tuve boca de profeta, así les fue. Y no porque el tipo fuera una mala persona, es que, perdón, pero aquí estas son chambas muy especializadas, perdón, no hay de otra. Segundo, el Consejo General del Instituto Electoral Nacional, de ser el caso, tomará las decisiones pertinentes a fin de darle funcionalidad a la estructura del OPLE en Durango, una vez que se llegue a los documentos necesarios. Tercero, se instruye al secretario ejecutivo del INE que la designación de funcionarios de este instituto dotados de fe pública para acompañar al trabajo citado del organismo electoral. O sea, que den fe pública de cara a lo que estaba pasando, porque ni siquiera eso sabían. ¿Saben en qué acabó este asunto? Igual y alguien de aquí lo sabe. ¿Saben en qué acabó? Ay, ya me salí. ¿Saben en qué acabó este asunto? El INE terminó nombrando al secretario ejecutivo. O sea, el INE te dice, a ver, esto es un desgarriate, tenemos que nombrar. Y el INE nombró al secretario ejecutivo. De plano, de su propia estructura. Pero es que vuelvo a lo mismo, a 23 días de las elecciones. ¿Qué hacemos a 23 días de las elecciones? ¿No? Ya te vi, Eric, dame oportunidad de avanzar un poquito y ya vamos a llegar a las preguntas. No me bajes la mano, si quieres déjamela arriba, nada más nos queda un asunto aquí por ver. Ah, bueno, no, es que este va a cambiarnos mucho la jugada. A ver, de una vez, Eric, dale. Era básicamente, doctor, la pregunta que le hacía ahí en el chat, la designación de secretario ejecutivo, ¿qué tipo de procedimiento es? Sabemos ya por las exposiciones que hemos tenido antes y por la experiencia cómo se designa un consejero del Consejo General, pero el secretario ejecutivo es a discreción del presidente del Consejo General o de decisión de todos los consejos, o cómo se designa esto, doctor. Bueno, lo ordinario es que es una propuesta. Los puestos principales de los OPLES, de hecho, es el caso siguiente, que serían secretarías ejecutivas, direcciones generales o direcciones ejecutivas, deben ser a propuesta del presidente o la presidenta, con el voto mayoritario calificado de las consejerías. En caso de que no se llegue a esto, se nombran encargadurías de despacho. Ese es el procedimiento ordinario. El extraordinario fue el que se siguió en Nayarit con las secretarías técnicas que platicábamos y en Durango con el secretario ejecutivo, que el INE atrajo esa facultad y realizó el nombramiento. Pero eso es lo extraordinario, ¿no? Ok. Ahora, este es un caso muy interesante. A ver, el INE, cuando se da esta reforma constitucional y se establece que el INE va a nombrar a las consejerías, estas consejerías que cuando llegamos, bueno, a mí no me pasó, pero a mí sí le pasó, se enfrentaron a un problema práctico. El problema práctico era que la estructura del instituto, de algunos institutos, de algunos OPLES, digamos que no era una estructura imparcial o neutral, sino que era una estructura que a veces, y conste que no estoy diciendo de ningún caso en particular, ni estoy hablando en general, a veces se encontraban medio planteadas, ¿no? O a veces era una estructura que no sentía tanto lealtad hacia la institución, sino lealtad hacia las consejerías que los habían puesto y que ya no se encontraban ahí. También sucedió que algunas legislaturas se querían pasar revistas, algunas legislaturas locales. Entonces, por ejemplo, legislaturas locales que cuando viene la reforma electoral y tienen que modificar los institutos locales, querían, por ejemplo, darle prácticamente todas las facultades a la Secretaría Ejecutiva
dejar a las consejerías básicamente como testigos bien pagados, pero además hacer que las secretarías ejecutivas fueran nombradas por las legislaturas. ¿Se fijan? Con pues, la intención del evidente control que ustedes podrán entender. Entonces, como se fueron presentando varios fenómenos extraños, no digo que soples, pero sí, digamos, lo suficientes como para que el INE considerara que algo irregular estaba sucediendo, entonces el INE ejercita su facultad de atracción y emite unas reglas para el nombramiento de funcionariado en todos los soples. Ahí me tocó ejecutarlas, que tiene que ver justamente con lo que comentaba Eric. Bueno, entonces atrae estas facultades para que, no para hacer las designaciones, ojo, sino para establecer un procedimiento para que se hicieran las designaciones en cada una. La finalidad, evitar que los nuevos consejeros se enfrentaran a situaciones preestablecidas que impidieran u obstaculizaran el ejercicio de sus funciones. Porque eso empezó a pasar en algunos soples, ¿no? Que llegaba el nuevo consejo y los directores, por ejemplo, no acordaban con ellos, o el secretario ejecutivo, sino acordaban con consejeros anteriores. Miren, no sé qué tan bien o mal está que platique esto, pero pues se los voy a platicar. Es que a mí me pasó, y conste que fuimos de los soples más tranquilos, pero a mí me pasó que siendo consejero, ya, me buscaban exconsejeros para decirme, oye, Vado, es que creo que esta decisión no está bien. A ver, espérame, papá, tú ya fuiste. Porque ya saben, ¿no? Todos cuando fuimos bien malos, pero ya que salimos, ya sabemos cómo resolver todos los problemas. No, perdón. Y yo sigo una regla. Los exes apestamos. Entonces, déjalos. Yo no ando metiéndome en el Lope de Querétaro. Ay, a ver hoy qué sacaron. No, déjalos. Ya fue tu tiempo. Ya hiciste lo que tenías que hacer. Ya, se acabó. Deja que hagan lo que tengan que hacer. Si a mí, que me tocó en un contexto bastante amable, me pasaba eso, en otros soples de verdad les pasaba que el director jurídico no acordaba con las consejerías, acordaba con exconsejeros. Entonces el INE dice, no, espérame, no. Tenemos que ayudarles para que no sucedan este tipo de cosas. Entonces lo primero es este elemento. Se requiere un procedimiento de nombramiento o ratificación que permitan asegurar que las gentes que estén al frente de las áreas cumplan con los principios rectores. O sea, un mecanismo por el cual los consejeros puedan deshacerse de las personas que ya no deben estar, pero puedan ratificar a quienes sí tengan que estar. Y obviamente quien ya no debe estar, se le debe respetar sus derechos laborales. Garantizar el principio de funcionariado y acreditar su vocación democrática, la profesionalización y, por lo tanto, garantizar la autonomía de los soples. Entonces, con este acuerdo, lo que se hizo fue establecer el procedimiento que es el que platicábamos con el compañero Eric. A partir de este acuerdo, ¿cómo funciona? El presidente o la presidenta propone, se lo tiene que aprobar una mayoría calificada de consejeras y consejeros, y si no lo aprueban, hay encargabilidad del Estado. Cuando vienen renovaciones de los consejos, estos puestos, los más relevantes, secretario ejecutivo, directores ejecutivos, pasan por este procedimiento, lo cual puede dar lugar a que se les ratifique o a que no se les ratifique. Y si no se les ratifica y quedan fuera de la institución, pues obviamente que habrá que cubrir los gastos necesarios o las responsabilidades laborales, ¿no? Pero la idea es que se les pueda, que se les diera a las consejerías de los soples para que el funcionariado fuera un funcionariado que realmente atendiera los principios de la materia y no a otros intereses. Hay algunos criterios judiciales que me pareció pertinente compartir con ustedes antes de pasar a las preguntas, ¿no? Tenemos esta tesis, la 36ª de 2016, ¿no? Que tiene que ver con algo que platicábamos el viernes. Cuando el INE asuma la realización de procesos electorales locales, la legislación que tiene que aplicar es la identidad, ¿no? ¿Por qué? Porque es una elección local. Me parece que la lógica es muy clara, pero bueno, ya hay criterio judicial. Competencia. A ver, dice, corresponde a la Sala Superior conocer, a través del recurso de apelación, de las resoluciones emitidas en los procedimientos que regulen el ejercicio de las atribuciones de asunción, atracción y yo diría también delegación del Instituto Nacional Electoral. Entonces,
¿Por qué es importante esto? Porque cuando el INE, por ejemplo, en el caso de Guerrero, rechaza la asunción, o en los otros casos la asume, la acepta o ejercita la atracción, y yo diría también cuando realiza la delegación, desde luego son actos impugnables, ¿no? Y si un partido los impugna, va a ser en apelación. ¿Quién debe de conocer? Bueno, uno podría pensar, pues la sala regional que tenga competencia donde se encuentra este estado. Pero no, aquí lo ha dejado muy claro la sala superior. A ver, es que recordemos, por regla general, con excepción de los asuntos de fiscalización, por regla general, ¿quién conoce de las impugnaciones contra las decisiones del Consejo General del INE? Sala superior. Entonces debe ser sala superior. Oiga, pero solo asumieron la elección municipal de Boca del Río Veracruz. Pues que sea la sala Jalapa. No, sala superior. ¿Por qué? Porque quien decidió no fue el Consejo Local del INE en Veracruz. Quien decidió fue el Consejo General del INE. Por lo tanto, debe funcionar de esta manera. Bueno, si ustedes me lo permiten, yo quisiera dejar aquí la peroración. Yo quisiera dejar aquí la peroración y pues que pasáramos a la etapa de preguntas, comentarios y reflexiones. ¿Por qué no puse ejemplos de delegación? Porque no hay. Aún no hay. Yo no sé si con este nuevo consejo del INE, que ha tenido cosas muy interesantes respecto de los soples, yo no sé si los vaya a ver. En este momento no hay. Ya cuando haya, pues ya podremos modificar o actualizar esta clase, ¿no? Pero mientras tanto, pues no hay. Muy bien. Adelante, quien quiera hacer algún comentario, reflexión, pregunta, planteamiento. Dale, Raúl. Gracias. Tengo dos preguntas, profesor. En la primera, en el caso Colima, podemos hablar de una asunción jurisdiccional. Pero no había activado mi audio. Permíteme un segundito, Raúl. Disculpa, ahora sí, por favor, adelante. Gracias, profesor. En el caso Colima podemos hablar de una asunción por orden jurisdiccional y en este caso, por trámite jurídico, el Consejo General también tiene que votar, ejercer, por ejemplo, la facultad de asunción en orden a la sentencia tal, o únicamente con la sentencia ya empiezan a trabajar en la elección local. Y yo entendería que entonces ya empiezan a trabajar porque le está diciendo, la sentencia le está diciendo organízalo. ¿Qué es lo que comentábamos? Es distinto a que la sentencia hubiera dicho estudia si procede. Si estudia si procede, pues puede decir no procede, ¿no? Entonces aquí no, aquí ya, o sea, porque si el INE dijera no, estaría incumpliendo la resolución. Entonces en realidad no tiene margen. Ok, o sea, lo que tiene que votar es cómo ejecutarla, eso sí, ¿no? Pero de que la tiene que ejecutar en sus términos, pues la tiene que ejecutar. Ok, y la diferencia entre atracción y asunción es que en la atracción el INE establece cómo hacer las cosas y el OPLE lo lleva a cabo. Por ejemplo, cuando las fechas para una candidatura independiente para recabar apoyo ciudadano. Gracias. Puede ser, o puede ser que el INE las ejecute directamente. Depende cómo lo determine. Porque puede ser, por ejemplo, para establecer un criterio de homologación que podría ejecutarlo el OPLE. Entonces dependería cómo lo determinara. Muchas gracias. Adelante, Ricardo. Gracias, doctor. En el caso de Colima, me parece, si bien las facultades o lo que se le pidió al Tribunal Electoral fue la anulación del proceso electoral, no fue un exceso el determinarle y obligar al INE a que asumiera funciones, porque pues, creo que la función solo del tribunal era determinar anulas o no y hasta ahí. Ya lo demás pues correspondía administrativamente entre el INE y el órgano local decidir si había las condiciones o no para hacer esa asunción de funciones. Entonces, fíjate que creo que es una situación absolutamente extraordinaria. Y lo es, entre otras razones, porque no se presentó antes y no se ha vuelto a presentar. Ahora, también desde luego, toda nulidad de una elección es extraordinaria. Y toda nulidad de una elección de gubernatura, pues más extraordinaria aún. Yo creo que lo que evaluó ahí la sala superior fue, por eso lo narraba como primero deciden la nulidad y por qué causa lo deciden. O
sea, la sala superior lo que dice es, aquí está habiendo intromisión del Ejecutivo, no hay ninguna duda. Tan la hay que por eso estoy anulando. La hay porque 2 funcionarios se entrometieron en el proceso electoral. Y alguien me puede decir, sí, pero la Procuraduría es autónoma. Ahora, pero no en ese entonces. Porque ahora es Fiscalía, en ese entonces era Procuraduría y no era autónoma. Por lo tanto, frente a esta constatación, yo creo que lo que hace Sala Superior es decir, si dejo correr de nuevo como antes, estos se van a volver a meter y vamos a tener que volver a anular. Entonces, mejor de una vez garantizamos con la intervención del INE una mayor posibilidad de que esto no se presente. Pero también me da la impresión de que fue una circunstancia extraordinaria, porque vuelvo a lo mismo. O sea, esto decidió la Sala Superior, pero no lo ha vuelto a decir. Ahora, ¿por qué me parece un caso relevante? Porque aunque no lo ha vuelto a decir, ahí está el precedente. En un futuro lo podría decir. Muchas gracias, Ricardo. ¿Quién más? ¿Quién más? Adelante, Edilia. Gracias, doctor. Buenas tardes a todas y a todos. No puedo prender mi cámara, tengo muy mala conectividad. Mi pregunta es, doctor, ¿qué opina usted de que los titulares de las direcciones ejecutivas de capacitación electoral, organización electoral, prerrogativas y partidos políticos, no sé si en todos los soples, pero por ejemplo en el de mi estado, pues no, es nombrado por el Consejo General del OPLE, pero ¿qué opina de que este personal fuera designado o estas plazas fueran concursados por el Servicio Profesional Electoral a través del INE, ¿no? Sobre todo porque pues son áreas muy estratégicas dentro de un OPLE y permite la continuidad de los programas de capacitación, de organización, o sea, es muy importante. Esa sería mi pregunta, doctor. Gracias. Fíjate que es una espléndida pregunta porque parecería haber muy buenas razones para pensar que así debería de ser. O sea, ya hay un procedimiento, hay un concurso público, parecería que hay muy buenas razones. Pero yo vería una razón que lo volvería muy complicado. ¿Cuál es? Cuando tú eres funcionario del SPEN o funcionaria del SPEN, ya sea en el OPLE o en lo federal, tú solo puedes hacer aquello que está en tu descripción de puestos, ¿no? No puedes hacer nada más. La realidad es que en los OPLES, de repente, todos hacemos de todo. En algún momento se los platicaba, yo fui director de educación cívica, ¿no? Ok, era director de educación cívica y suena así muy elegante, ay, director, ¿no? Bueno, pero éramos un OPLE de 42 personas. Entonces, por ejemplo, cuando teníamos invitados especiales, yo chofereaba. Entonces, de repente me tocaba, por ejemplo, choferearle al conferencista, comentarle la conferencia y después llevarla al hotel, lo cual era bastante raro. ¿Por qué el chofer está comentando mi conferencia? ¿O por qué el que comentó la conferencia me está chofereando? ¿Por qué? Porque no hay gente. O sea, llegaba, por ejemplo, el día de la jornada electoral y directores, coordinadores y más, estábamos cargando paquetes, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos que armar los paquetes electorales, ¿por qué? Pues no porque lo dijera nuestra descripción de puestos, no porque hay que hacerlo. Pasa con los compañeros del jurídico, ¿no? A ver, dice el perfil de puesto que yo solamente puedo hacer proyectos de acuerdo o de resolución. Sí, papá, pero sabes que estamos ahogados con las oficiales electorales, tienes que salir a hacer una oficial electoral. Si formas parte del SPEN ya no lo puedes hacer, ¿no? Ahora, esto es más grave aún con directores ejecutivos, secretarías ejecutivas, que tienen que hacer muchas cosas que a lo mejor no pueden estar en una descripción de puestos simplemente porque no se sabe. Entonces, me parece que sería amarrarse mucho las manos. Con esto yo no estoy diciendo que no pueda haber algún tipo de procedimiento público donde haya una designación transparente, o sea, claro que lo puede haber. Lo que digo es que lo vería complicado por parte del SPEN y porque además, y aquí a lo mejor habría que verificarlo, pero si no me equivoco, sus contrapartes del INE no forman parte del SPEN. Entonces me parece que habría razones para suponer que no. Ese sería mi comentario, Idilia. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Adelante, Eric. Doctor, en el mismo tema de la designación de directores ejecutivos, secretario ejecutivo, todo este funcionariado, ¿tienen delimitado un periodo de ejercicio o es por periodos de consejo general? Porque yo conozco gente que aquí en Tamaulipas tienen ya 12, 15 años en el cargo, no están limitados a un ejercicio. Es que pueden ser ratificados.
O sea, este procedimiento para nombramiento es también para ratificación, entonces pueden ratificarlos. Ahora, Muy bien. de hecho, un poco es la idea, o sea, que quien va demostrando capacidad, conocimiento, apego a los principios de acta institucional, pues se vaya quedando. Porque un buen funcionario, una buena funcionaria electoral, esta es opinión personal que pueden no compartir, se va haciendo en la práctica. Les voy a poner un ejemplo. Les platiqué, creo que no, les platiqué del abogado que me pidió ser director de organización. ¿No les platiqué? Déjenles cuento. Tenía poquito que me habían nombrado consejero. Entonces me llega a ver un abogado, yo lo conocía de la carrera, o sea, de esas gentes que no son tus amigos, pero pues que los conoces, ¿no? Pues te los has topado en la carrera. Oye, va, quiero hablar contigo, que no sé qué. Sí, pues, ¿qué pasó? Ya, lo paso a la oficina y me dice, quiero tu apoyo, así como medio grilla partidista, ¿no? Quiero tu apoyo para ser director ejecutivo de organización electoral. Cosa que a mí me sorprendió mucho. Y entonces, de esas cosas que uno habla como que sin tener mucho filtro, le dije, no sabía que tenías experiencia electoral, pero no se lo dije así de, yo no sabía, no, sino legítimamente, porque bueno, pues ya no en el electoral hace mucho tiempo, conozco aquí en el estado quiénes están en el electoral, pero a lo mejor por alguna razón se me pasó. Y entonces me acuerdo mucho de su respuesta fue, bueno, pues he votado. O sea, su experiencia electoral era esa, bueno, pues he votado. No llegó a director general, a director. Bueno, no entró al instituto, después acabó en un partido y demás, lo cual está bien, pero a lo que voy es, yo creo, muy respetuosamente, es mi opinión personal y no me lo tomen como crítica hacia nadie, que sí necesitas gente que tenga experiencia. O sea, imagínate tener un director de organización electoral que no sepa qué es una sección electoral, que no sepa distinguir entre documentación y material electoral, ¿no? Entonces, yo creo que es un poquito riesgoso, ¿no? Igual y salen bien las cosas, pero ¿para qué te arriesgas? Muy bien. Doctor, Sí, dale, Eric, dale. ¿La ratificación ocurre cada reestructuración del Consejo General? Es correcto, sí, es correcto. Muy bien. Muy bien, gracias. Doctor. Y también creo que es importante, perdón, alguien más, pero también creo que es importante porque, a ver, pedir una mayoría calificada creo que es relevante porque vuelvo a lo mismo. O sea, un consejero o una consejera no puede llegar con la idea de voy a meter a mi gente. No, güey, no es tu empresa. Cuando tú pongas tu changarro, pon a quien quieras. Al más otentote e inútil de tus amigos, ponlo de director general si quieres. Pero en un órgano público, tú no debes hacer eso. Tú debes poner a la gente idónea para el puesto. Entonces, por eso me parece que se justifica también una mayoría calificada. O sea, para que no lleguen, no, porque luego pasa, ¿no? A mí me tocan 2 direcciones y 3 coordinaciones. No, a usted no le toca nada. A usted le toca su salario de consejera y consejero y desempeñar la función. Pero los nombramientos se tienen que construir entre todos. Bien, alguien más quería hablar, adelante. Gracias, doctor. Especulando un poco, digo que creo que no es lo debido, pero en el caso de Guerrero, nos había comentado que había habido un caso de destitución de consejeros por cuestiones del PREP. ¿Cuestiones de qué? De no llevar a cabo bien lo del PREP. Sí. ¿Fue antes o después de esa? Fue después. Ok, pues es que, perdón, pensaba en la especulación porque a la vez que el INE, pues es quien los destituye y si haces más del trabajo, mejor no te arriesgas y por eso le pides al INE que lo hace. Pensé en ese escenario, sí, pero no coincide. Fue después. Gracias. Adelante, Andrea, buen día, adelante. Buena tarde, perdón. Hola, buen día. Creo que sí lo comentó, pero en ese momento se fue un poco el audio. Sobre la parte de, personas de la academia que buscan un puesto ya directivo, de consejero en los soples, o en base a su experiencia, ¿qué opinión le merece esta cuestión? A ver, yo diría que depende de la naturaleza de la función. A ver, perfectamente un académico o una académica puede desempeñar muy bien la función de una consejería electoral, ¿no? O sea, depende de la persona, como en cualquier caso, pero creo que se presta bastante. A lo que voy es que cuando se trata de puestos ejecutivos, creo que es mi opinión personal, que desde luego pueden ustedes no compartir. Cuando se trata de puestos ejecutivos, creo que necesitas gente con experiencia en la materia. Voy a poner un ejemplo. O sea, a ver, supongan que el compañero José Roberto lo nombran
director de aeropuertos y servicios auxiliares en México, ¿no? Lo ponen de director. Y dice, yo tomé una clase con el doctor Vado y me cayó muy bien. A ver, doctor, véngase de director jurídico, ¿no? Y yo le voy a decir, oye, te agradezco mucho, pero no, yo lo que sé es subirme un avión, pero no sé nada de derecho aeronáutico. O sea, va a ser muy riesgoso que te acepte el cargo, porque aunque creo que no soy mal abogado y creo que puedo meter las manos, de aquí a que le agarro, igual y te hago firmar 3 o 4 convenios que nos lleven al baile, ¿no? Entonces yo creo, es mi posición personal, que en esos puestos necesitas gente con experiencia. ¿Por qué? Porque lo que se va a topar son problemas prácticos, no problemas académicos, no problemas teóricos. A ver, lo voy a poner con un ejemplo. A ver, piensen en la casilla más lejana del estado donde viven. La más lejana. O la que sea a la que sea más difícil llegar. El pueblo donde se instala la casilla, que es la más complicada de llegar, ¿no? Supongan que el día de las elecciones son ustedes el director o la directora de organización. Y te entra una llamada que se corta y la mano del muerto con el CAE de esa casilla y te dice, señor director, señora directora, estamos instalando la casilla, pero ¿qué cree? No hay marcadoras de credencial. ¿Qué haces? ¿Cómo lo resuelves? Lo vas a resolver diciendo, oh, espérame, es que mira, déjame abrir un libro. Bobbio dice que la democracia. No, espérame, Bovero en la conferencia tal. Ni madres, tienes que dar una solución práctica, no una solución teórica o académica, una solución práctica. ¿Qué haces? A ver, les lanzo la pregunta, ¿ustedes cómo lo resuelven? No me digan, pues que se esperen a que mandamos del consejo más cercano las marcadoras, porque les dije que pensaran en la casilla donde es más difícil, que tardan 3 horas y media en llegar, y la gente ya está afuera haciendo fila. ¿Cómo lo resuelves? ¿Lo vas a resolver académicamente? No, es que una vez fui a una conferencia, no, yo en un libro dije que, ¿cómo lo resuelves? ¿Cómo lo resolverían? Adelante, quien quiera, seguramente a alguien se le ocurre. Marcando con alguna otra cosa. Claro. La cuestión es que esté marcada la credencial, no importa. Claro. Entonces, por ejemplo, le puedes decir, mira, en todos los pueblos de México hay clavos largos, en todos. Agarren un clavo, el más puntiagudón, y marquen con eso. Ahí van las marcadoras, pero van a tardar como 3 horas en llegar. Pero se fijan cómo la solución no es teórica. O sea, la solución tiene que ser práctica. Las elecciones son cuestiones prácticas. Ahora, alguien de aquí me va a decir, oiga, doctor, ¿se está usted metiendo un tiro en el pie? Porque pues usted ha buscado ser consejero del INE y es doctor. Sí, pero he sido funcionario electoral o vinculado a electorales desde el 91. O sea, no soy un académico puro, pues, lo cual me da mucho gusto, por cierto. Porque esto se trata de resolver problemas prácticos. A ver, es igual, es como tú eres magistrado o magistrada electoral y le pides la cuenta al que te está haciendo el proyecto de resolución, ¿no? A ver, ¿qué resuelves aquí? Es que en la teoría del derecho de Kelsen, sí, pero ¿y cuál es la litis? Déjeme decirle que Carneluti, ¿cuál es la litis? Son problemas prácticos. La función electoral son problemas prácticos. No estoy diciendo con esto que no te sirva la teoría, ¿no? Pero la tienes que vincular con la realidad. Por eso mi planteamiento, compañera, muchas gracias por la pregunta. ¿Quién más? Por eso me gustan las clases que son más prácticas, por ejemplo, esta o cadena de custodia, por ejemplo, que son súper prácticas, ¿no? Esas son las que a mí, en lo personal, me gustan mucho. ¿Quién más? Bueno, de no ser así, estamos acabando en tiempo, yo les agradezco mucho, estamos terminando. Edilia, además, se le podría hacer la invitación a que después de la jornada acuda a cambiar su credencial al INE. Sí, claro. Les agradezco mucho su amable presencia y pues que tengan muy buen día. Muchas gracias y hasta luego. Muchas gracias, un gusto. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, compañeras, compañeros, gracias. Gracias.